El Señor te necesita. Es el tema de esta mañana. He titulado el sermón, El Señor te necesita. El domingo pasado aprendimos que hay algo que Dios quiere de nosotros. Más que la cantidad o cuestiones de otro tipo, Dios necesita tu corazón. Dios necesita mi corazón. Qué importante es entender que la generosidad tiene que ver con nuestra actitud, con lo que le demos a Dios de todo corazón. Para mí es importante que la iglesia se convierta en un agente de cambio en esta colonia, en Villa Los Arcos. Me alegro porque cada día hay más jóvenes nuevos en la iglesia. Me alegro de ver una gran juventud y esto quiere decir que yo como pastor tengo que dejar un legado para que las próximas generaciones millennials y otras generaciones más actuales puedan tomar el liderazgo de la iglesia. Ustedes, jóvenes y niños, no son la iglesia del mañana, son la iglesia de hoy. Y necesitamos hoy aprender acerca de esto a la luz de la historia de la entrada triunfal. A lo largo de mi vida como pastor, como hijo de pastor, como cristiano, he estado en estas celebraciones. Y escuchen lo que voy a decir. A veces la Semana Santa pasa a ser un tiempo de representación de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sin pasar a la aplicación en nuestra vida. Hoy vamos a leer un pasaje en la historia de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero no puedo dejarlo solamente con una representación, no solo puedo dejarlo con un mensaje histórico. Tenemos que pasar de la historia a la aplicación de mi vida. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo vivir como cristiano el día de hoy? ¿Cómo quiero que sea la iglesia? ¿Cómo quiero ser con mi familia? ¿Cómo quiero que sea mi familia? Escuchen, amados míos, es importante lo que debemos aplicar para nosotros. Así que, a la luz del tema, el Señor te necesita o el Señor me necesita, quiero compartir 5 actitudes. Quiero en esta mañana decirles cómo podemos servir a Dios de corazón. Estamos en ese contexto de servir a Dios con todo nuestro corazón. Antes quiero preguntarles, ¿cuántos quieren servir a Dios con todo su corazón? Levanten la mano, por favor. Esto quiere decir que debemos pasar de ser pasivos, de solo asistir a la iglesia. No solo venir a la iglesia, sino debo de vivir, debo de compartir, debo de hacer algo, debo de servir a Dios, porque Dios me necesita, porque Dios te necesita. Y a la luz del libro de Lucas o el Evangelio de Lucas, capítulo 19, vaya adelantando, abren su Biblia, los que están conectados, abran su Biblia. En el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 28 al 40. Allí vamos a aprender 5 cosas importantes que debemos aplicar en nuestra vida para servir a Dios con todo nuestro corazón. Número 1. ¿Qué necesito para servir a Dios de todo corazón? Número 1, disposición. Repita conmigo, disposición. Vamos a leerlo en los primeros versículos de la entrada triunfal. Lucas capítulo 9, verso 29 al 35 dice así: Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo.
Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así. ¿Quiero escucharlo? Porque el Señor lo necesita. Continúo leyendo. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, segunda vez, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Disposición es lo primero que necesitamos si queremos servir a Dios de todo corazón. Yo quiero servir a Dios de todo corazón. Lo hago con todo mi corazón. Dios conoce mi corazón. Dios conoce tu corazón. Vemos aquí algunos personajes. Voy a mencionar 3 personajes, incluyendo al burro. Literalmente al burro. No me lo tome de otra manera. El primero que nos enseña una actitud de disposición es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él sabía a dónde se dirigía. El Señor se dirigía al matadero. El Señor iba entrando a Jerusalén. Estaba siendo expuesto a la humanidad para ser sacrificado. Pero la Biblia dice que Él no fue como una víctima. Mi Señor Jesucristo no se hizo la víctima. Mi Señor Jesucristo no se hizo del rogar. Mi Señor Jesucristo no tuvo una actitud de lástima por su vida. Él, dice la Biblia, que afirmó su rostro antes de entrar a Jerusalén. ¿Y saben qué quiere decir afirmar el rostro? Quiere decir afirmar el rostro en valentía. Él tuvo comunión con su Padre y Él dijo: yo estoy dispuesto. El Hijo de Dios está sirviendo a su Padre con disposición. Nuestro ejemplo de servicio es Cristo, aquel que se ciñe una toalla y toma un lebrillo, una vasija de agua y empieza a lavar los pies de los discípulos y les dice: todo el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser siervo, tiene que estar dispuesto. Diga conmigo: disposición. ¿Qué quiere decir eso? Si Jesucristo estuvo dispuesto, tuvo la disposición en su corazón de morir por usted y por mí en la cruz del Calvario, nosotros debemos tomar ese ejemplo para tener disposición para servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los otros personajes que menciono, ahora es un grupo, un par de discípulos. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo les dice: miren, vayan a esa aldea, a tal aldea, la aldea de enfrente, y van a encontrar en la entrada de esa aldea a un pollino, a un burrito, lo van a encontrar atado. Y entonces ustedes van a ir y lo van a desatar con toda la confianza. Y si el dueño les pregunta por qué lo desatan, ustedes le van a decir: porque el Señor lo necesita. Les digo algo: si yo fuera discípulo de Cristo, difícilmente obedecería esa orden. ¿Por qué? Porque el Señor me está mandando a un lugar a tomar un pollino que no es mío. Van a decir: ¿dónde te lo llevas? Te lo estás robando. Sin embargo, hermanos, había disposición en los discípulos de obedecer una orden. Y ellos obedecieron. Diga conmigo: obediencia.
tiene que ver con una actitud de disposición. Cuando hay disposición, obedezco a Dios. Aunque el mundo se oponga, obedezco a Dios. El apóstol Pedro dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que primero la disposición del Hijo de Dios de servir a su Padre. Luego vemos la disposición de los discípulos de obedecer una orden de Dios e ir a desatar un animalito donde el Señor haría su entrada triunfal en Jerusalén. Y el tercer personaje a quien yo encuentro con toda la disposición es al burrito. ¿Por qué? Dice la Biblia que jamás había montado un hombre, una persona a ese burrito. Y cuando dice ninguno, categóricamente quiere decir que ni el dueño. Tal vez era un burrito que necesitaba todavía amansarse. Porque nadie lo había montado. Para que se monte un burrito tienen que amansarlo primero. Escúchenme. Pero hay alguien que es manso y humilde de corazón, que montaría ese burrito. Y dice la Biblia que pusieron a Jesús encima de aquel burrito. Mi Señor Jesucristo montó y entró en Jerusalén por las calles o por la calle principal de Jerusalén, haciendo su entrada como el Rey de paz, como el Rey de gloria, como el Rey de todo y como el que gobierna todo. Así que escúcheme bien, si un burrito estuvo dispuesto, tenía la disposición de ofrecerle un servicio a Dios, ¿cuánto más nosotros? Si un burrito obedece para servir a Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros tenemos que aprender a tener la disposición para servir a Dios. No es nada más decir yo le voy a servir. No es nada más decir voy a ir a la iglesia y me voy a sentar y voy a escuchar el sermón y voy a cantar. No, yo le voy a servir. El día de ayer estuve desayunando con un empresario. Y de repente con la emoción, con la plática me dice: algún día yo quisiera dejar el mundo de los negocios para ser pastor, porque estoy seguro que haría crecer una iglesia. Y yo le dije: espérese. Dios lo llamó a ser empresario y ahí usted puede servir a Dios. Dios te llamó a ti como ama de casa, como esposa fiel. Allí le sirves a Dios, sirviendo a tu esposo, sirviendo a tus hijos, compartiendo con alguien necesitado, estás sirviendo a Dios. No digas, no necesitas tú estar aquí predicando o cantando para decir estoy sirviendo a Dios. Sírvele a Dios en tu entorno. El burrito le sirvió a Dios siendo montado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Había disposición en un animalito que no tiene conciencia, que solamente se guía por, ¿cómo le llaman? Por el instinto. Y tuvo la disposición de servir a Dios. Nosotros tenemos todo, tenemos instinto, tenemos manos, tenemos pies, tenemos oído, tenemos boca para hablar, pero a veces no le queremos servir a Dios, no hay disposición. Por eso, si queremos servir a Dios, número uno, necesitamos tener disposición. Número dos, y seguimos leyendo el pasaje que les anuncié en el siguiente versículo, que es el 36. Número dos, ¿qué necesito para servir a Dios de todo corazón? Humildad. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Es decir, tenemos que aprender a darle nuestro manto, a darle la gloria, a darle la honra al único que merece toda alabanza. No a nosotros, Señor, sino a ti la honra, la gloria y la alabanza. No es para que el pastor o para que alguien se luzca o se engrandezca o para que el ministerio de alabanza se engrandezca. Es para que se engrandezca el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Para eso se necesita humildad. Para eso se necesita doblar rodillas. Para eso se necesita orar a Dios y depender de Dios. Si yo quiero servirle a Dios, debo ser humilde. He visto mucha arrogancia en el pueblo de Dios hoy en día. He visto mucha arrogancia en los púlpitos de hoy en día. Pastores que se están peleando, que tienen una arrogancia. También la arrogancia espiritual es pecado. Tenemos que ser mansos y humildes, como mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo no entró con un caballo blanco, no entró con un carruaje. Mi Señor Jesucristo entró en un manso animalito, en un pollino, en un burrito. No está ostentando. Mi Señor Jesucristo, mis amados hermanos, tiene humildad. Y la humildad no tiene que ver con lo que tú tengas o con lo que no tengas. Porque el Señor Jesucristo es el Rey, ¿sí o no? En ese momento ocupó un pollino, pero Él es el dueño de la plata, Él es el dueño del oro, es el dueño de todas las cosas. Él pudo haber agarrado lo suyo, lo que Él tiene. O pudo traer una legión de ángeles que lo cargaran y lo victoriaran, pero no. Él fue humilde ante su Padre y nos mostró humildad y sencillez de corazón. Lo mismo hicieron las gentes al arrojar sus mantos y dar gloria a Dios tendiendo sus mantos por el camino. Número 3. Necesitamos alabanza para servir a Dios. Si queremos servir a Dios, debemos ser gente que alaba su bendito nombre. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Dice el verso 37, siguiente versículo. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían hecho. Primero tiene que nacer la disposición, luego tengo que tomar la actitud de ser humilde, pero en tercer lugar, debo aprender a alabar a Dios como un estilo de vida. Escúchenme, escuchen lo que le voy a decir. La iglesia hoy en día se está secularizando a tal forma que solamente el domingo vienen y cantan alabanzas a Dios y dicen Hosana, Hosana. En el tiempo de Jesús, muchos de aquellos que victoriaban y decían Hosana, el día jueves por la noche gritaban no Hosana, gritaban crucifíquenle, crucifícalo. Y lo mismo está haciendo mucha gente de la iglesia hoy en día. El domingo vienen a alabar a Dios y entre semana están escuchando música. No por el ritmo. Qué grotesca es la música hoy en día. Perdonen que mencione esta palabra. Qué estúpida es la música hoy en día. ¿Sí o no? Ya no se conforman con decir groserías en las canciones. Ya no. Ya en las canciones representan posturas sexuales. En las canciones representan cosas diabólicas. Y mucha gente de la iglesia hoy en día el domingo alaba a Dios. Pero los días entre semana dicen crucifícale. ¿Cómo? Porque el domingo alaban a Dios. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero entre semana están cantándole al diablo. ¿Estoy mal? ¿Saben cuándo va a haber un avivamiento genuino en la iglesia? Cuando nuestro estilo de vida sea alabar y glorificar en el nombre de Dios en todas partes. Voy a la iglesia, alabo el nombre de Dios, me subo a mi coche y estoy cantando alabanzas a Dios, estoy en el trabajo y aunque otros se enojen, pongo mis canciones de Dios, de alabanzas a Dios. Hay gente, hermano, que necesita hoy escuchar las alabanzas a Dios.
Hay hambre y sed, así como hay maldad, así como hay tanto malo mensaje, la gente necesita una voz de esperanza en el trabajo. Yo he escuchado ahora en las farmacias, en los comercios, escucho música cristiana. Gracias a Dios por aquellos cristianos que están ahí y que ponen su música cristiana en vez de poner música donde la letra y el mensaje exalta cosas diabólicas. Quiero servir a Dios con todo mi corazón. Primero, tengo que tener disposición. Segundo, ser humildad. Tercero, que mi estilo de vida sea alabar a Dios en todo tiempo, no nada más cuando vengo a la iglesia. Dice la palabra de Dios que toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, dice en los otros evangelios. Pero hay otras dos cosas importantes que debemos hacer si queremos servir a Dios con todo el corazón. Número 4, debo aceptar el señorío de Cristo en mi vida. Señorío de Cristo. Necesito señorío de Cristo. Verso 38 dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Y el siguiente versículo dice, entonces algunos fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Hermanos, cuando dejamos que Cristo sea el dueño, el Señor de nuestra vida, el que gobierne nuestra vida, nadie nos puede callar. Porque si tú callas, las piedras clamarían, dice Jesús. No puedo yo servir a Dios teniendo otro Señor a quien le sirva. Por eso Cristo dijo, nadie puede servir a Dios, a dos personas, a Dios y a las riquezas, porque con uno vas a quedar mal. Por eso, todo lo que tú hagas y lo que yo haga debe honrar y debe de glorificar a Dios. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Escúcheme, todo lo que usted tiene y todo lo que yo tengo no es nuestro. A veces decimos, mis hijos, pero nos lo llenamos. O sea, si lo decimos con humildad está bien, pero cuando decimos, es que mis hijos, ¿sabes? Dios nos los presta, no son nuestros. El trabajo que tú tienes, Dios te lo dio. Muchos decimos, mi dinero, Señor, te doy mi vida, te doy todo, pero no te metas con mi dinero, Señor. Escúcheme bien, todo lo que tenemos, físicamente, en salud, en paz, es de Dios. Nada es nuestro. Todo lo que tenemos físicamente, dinero, recursos, casa, auto, todo, nuestros hijos, nuestra familia, es el dueño, el Señor de todo es Cristo, es Dios. Nosotros somos administradores. Somos administradores. Y cuando tomo mi lugar y le doy su lugar a Cristo, fuera estrés. ¿Por qué te estresas? ¿Por qué te estresas? ¿Por qué? Ahora me asombro que los niños ahora se estresan. Antes me acuerdo cuando Josué, Chechito, pues ya estaba grande la verdad. Pero había otros jóvenes que le decían, oye, ¿y tú no te preocupas? ¿Tú no tienes estrés? Y él decía, ¿estrés? ¿Preocuparme yo? ¿Por qué? Él sabía que teniendo a su papá y a su mamá, pues tenía toda la provisión. Ahora que ya es un adulto, ahora sigue sin estresarse.
creo que sigue peor todavía. Lo voy a decir con todo mi amor. Estoy orgulloso porque se va a casar mi hijo Josué. Y Dios quiera que se dé, ¿verdad? Pero yo le digo, oye, ¿tú no te estresas? No. Oye, ¿y qué onda? No me preocupo. ¿Por qué? Tenemos que aprender. Y yo le digo a mis otros hijos, qué bueno que él es así, aunque no se vayan al otro extremo, no, nada. No voy a hacer nada, no. Pero cuando le entregamos a Dios nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro noviazgo, para los que tienen novia o novio, cuando le entregamos a Dios nuestra profesión, cuando le entregamos a Dios nuestras finanzas, cuando le entregamos a Dios nuestros recursos y nosotros le decimos, sí Señor, yo voy a ser un administrador nada más, todo es tuyo Señor. Yo voy a administrar. ¿Y sabes qué sucede cuando somos administradores y dejamos que Dios sea el Señor? Vivimos bien. ¿Cuántos dicen amén? No nos falta nada. Vivimos re bien los hijos de Dios, porque somos administradores de su gracia. Señorío de Cristo. Y por último, ¿qué más necesito para servir a Dios de corazón? Persistencia. Debo ser persistente. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, imagínense que el Señor Jesús le dijera, hey, chamacos, muchachos, discípulos míos, cállense, no canten más, no alaben más porque se van a enojar los mayordomos, de la iglesia, no, ¿verdad? Los fariseos, porque aquí no hay mayordomos fariseos, aquí son bien lindos todos. Pero se van a enojar los líderes, porque eran los líderes de la iglesia en ese tiempo. Y eran los que fueron a decirle a Jesús, cállalos, diles que se callen. Y Jesús les contesta, los voy a dejar, porque si ellos dejan de aclamar, las piedras aclamarían. ¿Qué quiere Jesús? Que persistamos, que persistas, aunque el mundo se oponga. Yo debo ser un servidor de Dios. Aunque el mundo entero venga en contra de mí, yo voy a persistir en ser un siervo de Dios. ¿Cómo amo a mi hermano, ese hermano canoso que está ahí? El hermano Alejandro, lo quiero mucho. Él está estudiando para pastor. Y hemos platicado mucho en esta semana, ya sea personalmente, por mensaje y por llamada. De todas formas hemos hablado. Y lo voy a decir porque le tengo confianza al hermano y lo amamos todos. Me dice, es que estoy desanimado, pastor, de seguir con el seminario. Es que va muy lento. Así como voy, creo que me voy a morir primero, me decía el hermano. Perdón que no lo estoy ventaneando, con respeto y amor lo digo. Y él sabe lo que yo le dije. Y él sabe que nosotros nos enfrentamos con obstáculos mayores para servir a Dios. ¿Saben? Los 5, mi esposa, mis 3 hijos y yo en el seminario pasamos hambre. Pasamos frío. Y no un día. 5 años, hermano. Pasamos injusticias. Cuando yo salgo del seminario, me faltaban 5 materias. El seminario se desintegró, se descentralizó, se vendió el seminario muchos años después. Hermano Miguel lo sabe porque es líder de la iglesia. Y cuando yo iba al seminario cada 6 meses de Juchitán y rápido concluí mi tiempo para mi graduación. Y cuando yo pedí mis calificaciones, mi Cardex, todo el mundo lo hizo que se había perdido.
Pero yo no soy pastor por un título. Soy pastor porque Dios me llamó al santo ministerio. Y así se oponga el enemigo y se oponga a quien se oponga, Dios cumplirá su propósito en mí. Persistencia, hermano Alejandro. Aunque le lleve 10 años y con un bastoncito lo graduemos, a lo mejor yo me gradúe junto con usted. No obstante, soy presbítero en la iglesia del Nazareno y llevo casi 30 años sirviendo a Dios en mi amada iglesia, de quien estoy orgulloso, y donde sirvo a Dios y donde Dios me ha dado la oportunidad de servir desde jovencito. Amo mi institución, amo mi iglesia, porque no fui llamado por el hombre, hemos sido llamados por Dios. Y debemos aprender a ser perseverantes y a persistir ante cualquier prueba, ante cualquier situación y circunstancia. Nadie me puede callar. Nadie puede decir que se calle. Hubo un lugar donde a mí quisieron callarme y fue cuando más prediqué. Hubo una comunidad donde enviaron a un matón con una pistola para matar al predicador. Y mientras yo predicaba la palabra de Dios allá en Gibeá de Humboldt, ese pistolero que mandaron, que pagaron para que fuera a matar al que predicara, indistintamente de quién fuera a predicar, yo llegué a predicar ese día. Andaba como presidente de jóvenes en el distrito, fui a predicar. Ese hombre asesino llegó y puso su pistola en la mesa y se entregó a Cristo Jesús. En Guanacastal, Oaxaca, fui a predicar a una mini campaña en una célula. Había unas 70, 80 personas, un grupo, y predicando la palabra de Dios. Llegó un joven con 2 armas en la mano, borracho. Y lo primero que dijo cuando iba entrando es: voy a matar a ese predicador. Pero la palabra de Dios lo tocó. ¿Y saben qué hizo? Ahora el pastor Homer Aquino fue a entregar las armas, dejó las armas y le dijo a sus papás: yo me voy a entregar a Cristo. Y ese día entregó su corazón a Cristo. Ahora es pastor allá en Mezcala, Jalisco. Imagínense que yo hubiera callado. ¡Ay, viene un hombre con pistola! ¡Ay, me va a matar! No podemos callar, no podemos detenernos, tenemos que persistir pese a todo, porque hay alguien mayor que nos llamó y que protegerá nuestra vida, y todo lo malo lo convertirá en bien. Y todo lo que el enemigo lance contra nosotros, Dios lo convierte para bien, dice el canto, dice la alabanza. Estas 5 cosas aplicamos a nuestra vida, de lo que significa la Semana Mayor, un domingo de Ramos. Leímos todo el pasaje de la entrada triunfal, y para servir a Dios de todo corazón, tú y yo necesitamos disposición. Jóvenes, chicos, dispongan su corazón venir el sábado. ¿Cuántos dicen amén? Dispongan su corazón. Qué alegría ver a Anita y sus hijos ayer allí con los jóvenes, jugando, divirtiéndose, y después escuchar una palabra de Dios. Qué gozo, qué alegría. Disposición, humildad, alabanza como un estilo de vida. Necesitamos el señorío de Cristo, el gobierno de Cristo, no el nuestro. Y persistencia para aprender a servir a Dios con todo el corazón. Amada iglesia, me siento feliz de ser pastor de esta iglesia. Esta es nuestra segunda reunión. Ya hemos tenido una primera reunión con excelente asistencia, gracias a Dios.
pero tenemos que seguir adelante. Dios nos llama. Y quiero invitarte que en esta semana dispongas tu corazón para un recogimiento espiritual. El día viernes vamos a celebrar la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo como una victoria. Y el domingo, nuestro domingo de resurrección. Están todos cariñosamente invitados. Jóvenes, dispongan su corazón, servir a Dios, amar a Dios con todo su corazón. Pónganse de pie. Están todos cariñosamente invitados. Quiero orar por ustedes. Padre, gracias por esta palabra que a mí en lo personal, Padre, me ha exhortado, me ha simbrado. Cuando a veces lo quiero aplicar y quiere entrar el orgullo, decido ser humilde. Quiero, Señor, con una actitud de disposición, servirte. El cuadro y el acontecimiento más importante en Semana Mayor hoy nos enseña a nosotros a servirte de la mejor manera, a servirte con disposición, con humildad y sencillez de corazón, a servirte dejando que tú seas el Señor de nuestra vida, persistentes, llenos de alabanza, Señor. Gracias. Permite que tu palabra haga la obra y podamos aplicarlo todos los días en nuestra vida y ser mejores, ser servidores tuyos, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos y te bendecimos. Amén. Amén.